Queridos estudiantes de segundo grado del nivel secundario, es para mí una gran alegría saludarles nuevamente. Soy su maestra de lengua española, Yulisa Bautista, y es momento de que tengan a mano todos sus materiales para que iniciemos nuestro recorrido del saber en el día de hoy. Chicos y chicas, hemos iniciado un recorrido a través de los textos del género lírico, específicamente de las décimas. Si recordamos, en la clase anterior hablamos acerca de las figuras literarias o figuras retóricas más utilizadas dentro de este tipo de texto. Recordemos que en la clase anterior hablamos de la comparación, la metáfora, la paradoja, la antítesis y también de la ironía. Todos estos elementos o figuras literarias son muy utilizados dentro de las décimas y otros textos del género lírico. En el día de hoy, sin embargo, vamos a hablar de otro tema. Vamos a conocer acerca de la métrica en los versos o la métrica de los versos en los poemas y las décimas. Sí, en el día de hoy vamos a hacer uso de las matemáticas en la literatura. Pero antes me gustaría que recordáramos un poco acerca de la estructura de la poesía. Para poder iniciar con el contenido de hoy, debemos hablar un poco sobre la estructura de los poemas. Si recordamos, los poemas están compuestos por estrofas, como ven en pantalla, y las estrofas a su vez se componen de versos. Los versos son cada una de las líneas de una estrofa. En las décimas, las estrofas están compuestas por 10 versos. Como ven en el ejemplo que tenemos aquí, tomado de Calderón de la Barca, de su libro La vida es un sueño. Aquí tenemos 10 versos de esta décima que nos dice: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. En esta décima podemos ver y comprobar que tiene 10 líneas, es decir, 10 versos. Hoy vamos a constatar que las décimas tienen en sus versos 8 sílabas cada uno. Para ello vamos a hacer uso de la métrica de los versos. Recordando esto, vamos a pasar a la medida de los versos. Cuando hablamos de medir un verso, de la métrica de los versos, nos referimos a contar las sílabas de cada una de esas líneas o cada uno de esos versos del poema. Por ejemplo, aquí tenemos 2 versos del poema Juventud Divino Tesoro. Como pueden observar, estas líneas, estos versos han sido divididos en sílabas. En esto consiste la métrica o medida de los versos. Cada una de las palabras de estos versos fueron divididas en sílabas. Las sílabas son cada uno de esos golpes de voz que hacemos al pronunciar una palabra. Por ejemplo, juventud, divino tesoro. En este verso contamos 9 sílabas. Ya te vas para no volver. En este otro verso contamos 8 sílabas. Ahora, chicos y chicas, me gustaría que tomen sus cuadernos para anotar lo que consideren más relevante del siguiente video que presentaremos, en el cual nos va a dar unos ejemplos sobre la métrica de diferentes poemas y nos va a explicar un poquito de forma más detallada cómo obtener la métrica de los versos, teniendo en cuenta que no es solamente contar sílabas, sino que existen unas reglas y unas licencias que tienen los autores de los poemas al momento de realizar este tipo de acción en los poemas. Observemos con mucha atención. Un poema
está formado por estrofas y cada estrofa está formada por versos. Cada verso es cada línea del poema y para ver la métrica de cada verso tenemos que contar sílabas. Des, pues, de, a, ver, a, bla, do. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas, pues ponemos un 8 al lado. Vamos al siguiente verso. Contamos sílabas. De, a, ver, ti, do, la, gri, más. Las contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas, ponemos un 9 al lado. Siguiente verso. Si, len, cio, i, son, re, iz. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas, pues un 7 al lado. Último verso. ¿Preparados? Contando sílabas. Co, mo, u, na, ver, de, u, ma, re, da. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas, pues un 10 al lado. Pero esto no queda así porque tenemos que tener en cuenta la regla del acento, es decir, fijarnos en cada última palabra de cada verso. En hablado, lágrimas, sonreír y humareda. Y tenemos que ver si son agudas, que sumaríamos una sílaba. Si son llanas, no haríamos absolutamente nada. O si son esdrújulas, que restaríamos una sílaba. Si no sabéis distinguir entre agudas, llanas y esdrújulas, arriba a la derecha os dejo un vídeo para que lo entendáis a la perfección. Vamos a ir viendo del primer verso la palabra hablado. Hablado es llana, no hacemos nada. Segundo verso, lágrimas, es esdrújula, así que restamos una sílaba. Sonreír es una palabra aguda, así que sumamos una sílaba. Y humareda, humareda, es llana, así que no hacemos nada. Segunda regla que tenemos que tener en cuenta, la sinalefa. ¿Y qué es la sinalefa? Se produce cuando una palabra termina en vocal o en Y y la siguiente empieza por vocal, por una H muda o Y. De esta manera se funden las sílabas y se cuentan como una sola, es decir, restamos una sílaba al verso. Vamos a verlo. Como podemos ver, de termina en vocal y haber empieza por H muda, con lo cual se unen sílabas y se resta una sílaba al verso. Vamos al segundo verso. De termina en vocal y haber empieza con una H muda, con lo cual se unen sílabas y se forma una sinalefa, es decir, restamos una sílaba al total. Siguiente verso. Silencio termina en vocal y la siguiente palabra es una Y, así que unimos sílabas, es una sinalefa, restamos una en el total. Y último verso. Como termina en vocal, una empieza por vocal, unimos sílabas, sinalefa, restamos uno. Verde termina en vocal, humareda empieza por H muda, unimos sílabas y restamos uno porque es una sinalefa. Ahora lo único que tenemos que hacer, resultado final, 8 menos 1, 7, 9 menos 1 menos 1, 7, 7 más 1 menos 1, 7, y 10 menos 1 menos 1, 8. Ya hemos hecho la métrica de este poema. Por cierto, podemos encontrar versos de arte menor que son 8 o menos sílabas o versos de arte mayor que son más de 8 sílabas. En este caso, nuestros versos son de arte menor, porque todos son de 7 u 8 sílabas. Sois unos campeones de métrica de poemas. Por cierto, os dejo aquí un ejercicio, un poema en el que tenéis que medir sus versos. Luego de observar y escuchar este video y de comprender que para la medida de los versos existen unas reglas, es decir, unas acciones que tenemos que realizar por obligación y en otros casos tenemos unas licencias o permisos que se le dan a los autores, vamos a analizar una de las décimas que hemos visto a lo largo de esta unidad. Para ello tomamos la segunda estrofa de la décima Los Mangos Bajitos de Juan Antonio Alix.
Observemos y vamos a ver si podemos aplicar esas reglas que observamos en la siguiente décima. Aquí tenemos dice don Martín también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén. Y que se la pelen bien con todos los requisitos, pero arderse los deditos metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. En la décima que vemos aquí, en esta estrofa, volvemos a observar la división en sílabas de cada uno de los versos. Al inicio dijimos que las décimas son estrofas de 10 versos octosílabos. Es decir, cada una de esas líneas debe tener 8 sílabas. Si observamos bien, la división de estas sílabas cumplen con estas reglas, exceptuando los versos 1, 4 y 5, en los cuales contamos 7 sílabas. Sin embargo, recordando la regla que vimos en el video, los versos que terminan en palabras agudas como también, sartén y bien, se le suma una sílaba, completando así las 8 sílabas que componen las décimas. Chicos y chicas, para profundizar más acerca de este tema, vamos a observar el siguiente video que nos presentará otros ejemplos, tanto de décimas como de otros poemas, en los cuales se aplican las reglas y las licencias métricas de la literatura. Observen con atención y recuerden siempre tomar nota de aquello que consideren más relevante y que les servirá a la hora de realizar sus proyectos. Veamos. ¿Has visto ese meme de que algunas personas estudian letras por temor a los números? Pues, ¿qué pasaría si te digo que existe una forma en que necesitas de las matemáticas para escribir? A esto se le llama métrica, que son un conjunto de reglas usadas principalmente en la poesía para medir el número de sílabas de un verso. Y aunque hoy en día predomina el verso libre y esta técnica es poco conocida de forma general, es necesaria para escribir poemas complejos como los sonetos, los haikus e incluso poemas más largos como la Divina Comedia, la cual posee la misma métrica en todos sus versos de principio a fin del libro, lo que lo hace una maravilla no solo de forma narrativa sino también de forma técnica, lo que le da el estatus de obra maestra. La métrica básicamente es medir el número de sílabas de cada verso. Ya saben, si digo la manzana roja, sus sílabas son la manzana roja. De esta forma, si el verso tiene 2 sílabas, se llama bisílabo, 3 trisílabo, 4 tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo y octasílabo. Los versos con sílabas iguales o menores a 8 se llaman versos de arte menor, y los que poseen más de 8 sílabas se llaman versos de arte mayor, los cuales son los eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos, tetradecasílabos, etc. Los tetradecasílabos poseen también el nombre de versos alejandrinos debido al poema narrativo Roman de Alexander del siglo XII, pero este verso se popularizó en realidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que era el verso métrico predilecto de muchos poetas. Adicionalmente, los versos de más de 11 sílabas se les llama versos compuestos de arte mayor, debido a que poseen una cesura, es decir, una ligera pausa, que tiende a estar en la mitad del verso. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos del trigo garzul, haciendo que los versos compuestos de arte mayor funcionen como si fueran 2 versos más pequeños, denominados hemistiquios. En cuanto a estilo, los versos de arte mayor se asocian con temas graves y profundos y se utilizan más en la lírica culta. Por el contrario, los de arte menor se asocian con temas menos importantes y con la lírica popular.
El verso métrico preferido actualmente es el endecasílabo, ya que posee flexibilidad rítmica al tener distintas expresividades dependiendo de dónde se coloque el acento, como el enfático, el heroico y el melódico, por lo que reemplazó al dodecasílabo que era predominante hasta el siglo XVII, dado a que este era más rígido y solemne. También es importante mencionar que los versos que no posean rima o métrica se les llama versículos, sí, como los de la Biblia, que se llaman así precisamente porque tienen diferentes métricas y la mayoría no riman, aunque muchos sí tienen, especialmente los salmos, pero eso es tema para otro video. Hasta aquí todo es muy sencillo, es solamente sumar las sílabas de cada uno y listo. Pero la métrica se complica un poco cuando aparecen las distintas reglas y licencias. En esta ocasión hablaremos solo de las reglas métricas del español, porque literalmente son las únicas que conozco. Y sí, las reglas varían dependiendo del idioma. Empecemos con las reglas, que son obligatorias. Si el verso termina en palabra aguda, se suma una sílaba al total. En el verso Ocultos del Sol, el total son 5 sílabas. Ocultos del Sol. Más una por terminar en palabra aguda, para un total de 6 sílabas. Por lo tanto, es un hexasílabo. Recordemos que las palabras monosílabas son agudas, porque literalmente solo pueden colocar el acento en la última sílaba, es la única que tienen. Y por eso no existen versos con métrica menor a 2 sílabas. Una por la palabra y otra por ser agudas, siempre sumando mínimo 2, un bisílabo. Si el verso termina en palabra esdrújula, se resta una sílaba al total. Tu mirada y mi sonrisa son sinónimos. Esto nos da un tridecasílabo, ya que sinónimo es esdrújula y por lo tanto se le resta una sílaba al total. A los versos que terminan en palabras graves o llanas, ni se suman ni se restan sílabas. Por suerte, más del 80% de las palabras del idioma español son graves, pero de todas formas debemos tener mucho cuidado con las palabras finales, por si son agudas o esdrújulas. En el verso el danzar etéreo de un árbol es un endecasílabo, ya que termina en árbol, palabra grave, y no se suman ni se restan sílabas. Es importante tener en cuenta que las reglas de sumar o restar sílabas según la entonación en los versos compuestos de arte mayor se aplican a ambos hemistiquios. Ahora vamos con las licencias y estas son opcionales. Primero, la sinalefa. Cuando hay un diptongo, es decir, 2 vocales seguidas, o un hiato, 2 vocales seguidas en diferentes sílabas, se cuentan como una sola sílaba. Y esto se debe a que cuando pronunciamos los diptongos y los hiatos, lo hacemos sin realizar pausas de sílaba, especialmente si es la misma vocal. Pero si el hiato o el diptongo poseen una vocal acentuada, la sinalefa es opcional, ya que se puede pronunciar educación, que es un hexasílabo, o educación, que es un pentasílabo. Incluso se puede usar de forma indefinida en el mismo verso, jugando con esto sin modificar la métrica. La indigna educación también se puede leer como la indigna educación. De esta forma agregué 2 palabras, la indigna, pero solo aumentó una sílaba en la métrica del verso utilizando 3 sinalefas. Esta licencia se puede aplicar también con una vocal y la letra Y, cuando ésta se pronuncia como I, o cuando hay una H muda entre 2 vocales, mi hijo y su halcón, o en el verso ingenuo y puro, rey intocable. 2. La dialefa. Si se escoge no aplicar la sinalefa y separar un diptongo, entonces se llama licencia poética dialefa y se expresa colocando la diéresis, el acento de los 2 punticos, sobre la vocal débil, la U o la I, para simbolizar que se deben leer como 2 sílabas separadas. Entonces podemos leer quiero huir o leer
quiero huir. O incluso aplicando 2 veces la dialefa, quiero huir. Lo que le da a cada una métrica y lectura distinta. 3. La sinafía. Si una palabra termina con vocal y la próxima palabra comienza con vocal, se puede contar como una sola sílaba. Y a esta licencia poética se le llama sinafía. Y no decimos lo escucho, decimos lo escucho. Existen más reglas como la compensación, los metaplasmos, la rima sonante equivalente o dislocación acentual, las cuales se usan con muy poca frecuencia o no se implementan desde hace siglos. Y aunque la métrica suele ir de la mano con la rima, cuando un poema posee métrica pero no tiene rima, se llama verso blanco. Y es muy atractivo, ya que a menos que conozcas las reglas de la métrica puedes pasar esto desapercibido, pero aprovechando todas sus ventajas técnicas sin que se haga evidente como si es la rima, que cualquiera sabe cuando estás rimando, sepa o no de literatura. La pregunta es, ¿para qué necesito saber todas estas reglas métricas y licencias poéticas? Pues la métrica, aparte de ser útil para técnicas poéticas específicas como el soneto, que exija una métrica igual en todos sus versos, o el haiku, que es la poesía tradicional japonesa, que se escribe con 3 versos con métrica de 5, 7 y 5 respectivamente. Además, un poema con métrica exacta en sus versos permite llevar un ritmo más armónico en la lectura, mejorando la estética misma del poema y dándole un valor adicional. Sin mencionar que el dominio de la métrica permite añadir letra a una canción con mayor facilidad, debido a que así como la partitura se mide con tiempos, se pueden añadir sílabas a un número determinado de tiempos en la partitura, y de esa forma la lírica encaja perfectamente con la melodía sin crear disonancia. Esto es más evidente en los himnos, ya que no poseen cambios de ritmo, y de esta forma los himnos poseen métrica perfecta en todos sus versos. El himno de Colombia, por ejemplo, es heptasílabo. El de México es endecasílabo. Y el himno de España, pues no tiene todavía letra oficial. Por eso los futbolistas no tienen permitido mover la boca cuando suena su himno. A que esa no te la sabías, ¿verdad? Pero si quieren realizar un ejercicio, pueden sacar la métrica de una estrofa del himno de su país y colocarla en los comentarios. Yo los estaré revisando. Como lo hemos visto en el video, la métrica define la forma en que el poeta quiere que se lea su poema, al igual que la partitura, que no solo incluye las notas, sino también el tiempo en el cual se debe tocar cada una de ellas. Ya que hablamos en el canal de la rima y la métrica, solo nos queda hablar del ritmo para entrar a profundidad en el análisis de poesía. Espero que hayan prestado mucha atención al video que acabamos de presentar y que hayan tomado los apuntes necesarios para realizar sus proyectos. Ya es momento de despedirnos, pero antes vamos a recordar qué aprendimos en el día de hoy. En el día de hoy hablamos acerca de la métrica y aprendimos que la métrica se trata de observar la medida o tamaño de los versos. También vimos que esta se hace a través del conteo de las sílabas de cada una de las líneas de un poema. Además de eso, aprendimos acerca de que se debe hacer la métrica determinando tanto la acentuación de las palabras, de la última sílaba tónica de cada una de sus palabras al final de cada verso, como algunas reglas o licencias métricas que tienen los autores de este tipo de texto. Y finalmente podríamos decir que la métrica o la medida de los versos nos permite hacer una descripción del verso, de su forma, de su estructura. Espero que todo lo que hemos aprendido en el día de hoy les sirva para la realización de su proyecto final. Y como sugerencia, les exhorto a que revisen sus décimas, esa décima que ya iniciaron a escribir, y que cuenten cada una de las sílabas de esos versos que han compuesto, recordando que estas estrofas deben tener 10 versos y que esos versos a su vez deben estar compuestos por 8 sílabas. Queridos estudiantes, es momento de decir hasta luego.
Pero antes, recordemos que debemos continuar protegiéndonos y protegiendo a los nuestros con las medidas de protección sanitaria, manteniendo la distancia física, haciendo el uso correcto de la mascarilla y lavando frecuentemente nuestras manos. Un abrazo y hasta la próxima, chicos.